Yo encantadísima de recibir a un joven brillante, porque así es como lo considero. He tenido oportunidad de compartir otros espacios de trabajo con él y hoy lo traemos aquí en su calidad de coordinador de la juventud de la aspirante presidencial del PLD, Margarita Cedeño. Él es Yuri Enrique. Bienvenido, Yuri. Gracias, Roselio, y gracias a toda la gente que sintoniza este programa. Sin duda que me siento muy contenta de ver cómo hay jóvenes tan brillantes y jóvenes tan jóvenes, valga la redundancia, porque de repente te ponían un coordinador de la juventud de 35 años, ya que era así, cruzando el límite de que plantea la Constitución para la juventud, pero ver que le den la oportunidad a gente que todavía está en los 20 y tanto, que confíen en la capacidad de la juventud es muy bonito. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste cuando Margarita Cedeño te llamó y te dijo, quiero que coordines la juventud del proyecto? Pues muy bien, la verdad es que coordinar la juventud de la mujer más relevante de la política dominicana. Cuando nosotros hablamos de la mujer, digamos que es la referencia en términos políticos en el país, la gente inmediatamente a quien tiene en la mente es a Margarita Cedeño, ¿no? Por todo el trabajo que ha venido haciendo durante más de una década en favor de la sociedad dominicana. Y pues para mí es todo un orgullo, ¿verdad?, poder pues dirigir la juventud a nivel nacional de su campaña hacia la presidencia de la República. Yuri, antes de que pasemos a hablar del proyecto presidencial de Margarita, quisiéramos que habláramos un poquito de tu trayectoria política. Yo sé que tú aspiraste, corriste para dirigir la Secretaría de la Juventud del partido. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y de tu trayectoria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, podría decir que soy PLDista de chiquitito, ¿verdad? Porque así lo fue mi padre, así lo fue mi abuelo, ¿no? Y entonces hablaríamos de toda una tradición en torno a los entes políticos que, digamos, han estado cerca de mí en mi vida. Y lo que me considero principalmente bochista y luego PLDista, ¿no? En ese sentido, pues, como tú muy bien señalas, hace un tiempo corrimos por la candidatura de la Secretaría de la Juventud del partido. Fue una experiencia que me ayudó a crecer bastante dentro de las filas del partido, a darme a conocer, a que los compañeros del Comité Central, que son los que eligen los titulares de la Secretaría, pues también conocieran de nuestro trabajo y yo creo que crecí en ese proceso, ¿verdad? Y creo que, como dice el presidente Danilo Medina, el trabajo en política no se pierde, se acumula. Sin duda. Y ahí yo creo que me dieran la oportunidad, por ejemplo, Margarita, creo que es una muestra, correcto, de eso. Sin duda. Yuri, ¿cómo anda la juventud en el PLD? ¿Cómo va la estructura juvenil del partido? El proceso de la estructura en términos institucionales va muy bien. Es un partido que se va renovando cada vez más. De hecho, el presidente Danilo Medina sale este domingo a juramentar principalmente jóvenes en todo el país, porque de más de 250,000 miembros nuevos que estará juramentando el presidente, el 58% es joven. Vaya. Increíblemente. 58,000 miembros nuevos. No, más del 58% de esos 250,000 son jóvenes, ya inscritos en el partido, en este nuevo proceso de... ¿Sube mucho la matrícula del partido? Sí, bueno, lo que pasa es que también el partido ha estado en un proceso, digamos, de ir depurando, ¿no?, ese padrón, y hemos estado en el proceso de depuración y en el proceso de ingreso de nuevos miembros. Y en ese proceso de nuevo ingreso de miembros, más del 58% son jóvenes. Yuri, yo quisiera que evaluáramos un poquito la situación de la juventud en el país, especialmente de la política oficial en materia de juventud, tomando en consideración pues las lamentables situaciones que hemos tenido, por ejemplo, con dos ministras de la juventud que debieron salir del puesto. Finalmente tenemos un nuevo ministro hace algunos meses, pero desde tu experiencia, que sé que tienes un activismo muy bueno en materia de juventud, ¿tú cómo ves el panorama? Mira, como tú muy bien mencionas, en términos de políticas públicas juveniles desde el gobierno, ha sido un proceso muy tedioso, precisamente por las situaciones que se dieron con las dos primeras ministras de la juventud de esta gestión. La situación con la juventud es grave multifactorialmente, y te explico. Lo primero es que estamos encabezando la tasa de desempleo en América Latina junto con México, sobrepasando más del 31% de desempleo en jóvenes. Está primero México y luego República Dominicana. Correcto, y luego República Dominicana. Estamos encabezando junto con Nicaragua la tasa de embarazo en adolescentes en América Latina. Y eso lo que genera es un círculo vicioso de la pobreza y de la miseria para todas esas niñas, porque cuando hablamos de adolescentes, la mayoría también son niñas de 16, 17, 18 años. Sí. Son niñas que están condenadas a la pobreza, al menos que ocurra
prácticamente un milagro con ellas. Estamos también hablando de que hay una falta de oportunidades en términos económicos para la juventud dominicana, no solamente en empleo, sino también en acceso a oportunidades de profesionalización y tecnificación de la juventud, que debería ser un proceso que el Ministerio de la Juventud encabece, este proceso de tecnificar más a los jóvenes, porque mira qué pasa, Roselvis, cuando un joven comienza a hacer una carrera de 4 o 5 años, digamos, vaya a estudiar para ser abogado o para ser médico, tiene que estudiar y trabajar. Claro. Pero ese trabajo no tiene un salario digno con el que ellos puedan mantenerse. A menos que sea un privilegiado, que son los menos. Bueno, pero esa es la excepcionalidad. Yo estoy planteando los ejemplos más leves, porque los ejemplos más leves regularmente son los más representativos. Claro. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que optar es también por tecnificar esa educación a los jóvenes, porque luego de 2 años van a tener una profesión a la que van a poder, con la que van a poder acceder a un empleo digno, y luego, si quieren seguir profesionalizándose, digamos una licenciatura o algo parecido, lo pueden hacer, pero ya con una base económica, digamos, o una semi-independencia económica que les permita a ellos poder avanzar en la vida. Que son los casos de éxito de los países desarrollados, cuando nosotros lo vemos. Entonces, la situación de la juventud de la República Dominicana es muy precaria. De hecho, los informes luego de la pandemia revelan que no solamente en términos económicos, pero que también en términos emocionales, el segmento poblacional de la juventud, el segmento etario de la juventud, es el más afectado. Entonces, ¿y quién lo diría? Porque quizás fue incluso hasta lo que más se expusieron durante la pandemia, que salían. Recordemos que este concepto de los teteos surgió precisamente en pandemia por estas fiestas ilegales. Pero precisamente ese teteo es una expresión, digamos, de liberación de esa falta de equilibrio, digamos, emocional y mental que pudiera generar el confinamiento, ¿no? Y nosotros lo planteamos anteriormente, decíamos, bueno, el confinamiento en torno a las políticas públicas económicas va a ser muy difícil, y nosotros estamos viendo ahora mismo cómo la economía se ha reducido su crecimiento, cómo la inflación está afectando también por factores exógenos, digamos, desde la guerra, pero ahora con la reunión del G7, todos los titulares decían, se reúne el G7 previo a una gran recesión mundial. Sin duda. Entonces, estamos ante una situación apremiante que yo creo que en términos de juventud se tienen que tomar las medidas ya de forma inmediata. Se tienen que inmediatamente también, mira, existen directores provinciales por cada una de las provincias para el Ministerio de la Juventud. A mí me parece que el Ministerio de la Juventud tiene que realizar un recorrido nacional que pueda levantar un diagnóstico de las necesidades de las juventudes nacionales en torno a las demarcaciones o territorios que ocupan. Mira, pero yo veo al ministro Rafael Félix metido frecuentemente en los territorios y despachando con estos territorios provinciales que tú mencionas de la juventud. Yo creo que tendríamos que meterle un poco más el pie al esfuerzo. Creo que sería importante porque, mira, las necesidades de la juventud de San Cristóbal no son las mismas necesidades de la juventud de Dajabón, o de Montecristi, o de la Altagracia. Entonces hay que hacer un diagnóstico, digamos, especializado, focalizado por cada una de las, por lo menos regiones, digamos, por lo menos cada una de las regiones, para que el trabajo pueda ser más rápido. Pero ese proceso de diagnóstico debió de haberse hecho ya hace un tiempo y nosotros no lo hemos visto. Sin duda que tiene mucho trabajo por hacer el ministro. Yuri, yo quisiera que habláramos entonces ahora un poquito de cómo va el trabajo de la candidata presidencial, o del aspirante presidencial, mejor dicho, sabiendo que el PLD tiene una pluralidad de aspirantes, tiene 3 mujeres y 3 hombres, que nos parece muy bonito pues que haya una propuesta equitativa. ¿Cómo van los trabajos de Margarita? Mira, va muy bien. La candidatura de Margarita Cedeño es una candidatura que reivindica a las mujeres y reivindica a los jóvenes. Es una candidatura que se identifica plenamente con las necesidades, digamos, abstractas, pero también materiales que tienen los jóvenes para poder hacer su vida creíble. La propuesta de Margarita es generar una República Dominicana de oportunidades para la juventud, en todos los factores que te mencioné anteriormente, y poder resolver, digamos, los problemas más acuciantes para los jóvenes que ahora mismo pues necesitan desarrollarse, y cada vez más esa independencia financiera, cada vez más esa independencia profesional, cada vez más esa independencia inclusive emocional, que es un factor digamos, importante, pues se proyecta mucho más lejano, ¿no? Entonces, los jóvenes también pues muestran
dificultades. También la candidatura de Margarita es una candidatura que se identifica con la sostenibilidad en términos medioambiental, que es una responsabilidad que los jóvenes también han asumido bastante, sobre todo los millennials, en torno a que las acciones políticas que se llevan a cabo puedan ser sostenibles. Y lo que nosotros estamos planteando es que podamos compensar, sería la primera candidatura política en tener una candidatura sostenible. Y sería compensar nuestra huella de carbono correctamente con acciones que beneficien el medio ambiente. Vamos a poner ejemplos concretos. ¿Qué están haciendo ustedes o qué proponen en ese sentido? Por ejemplo, todos los meses vamos a tener una jornada de reforestación en la que puedan participar todos los jóvenes que sientan su compromiso hacia el medio ambiente. También vamos a estar haciendo pues limpieza de playas, acciones digamos en torno al medio ambiente. Estamos eliminando las botellas de plástico de la candidatura, así también estamos aportando al no uso del plástico. Eso es serio, porque yo creo que una de las primeras cosas que estipulan los encargados de logística cuando están armando cualquier reunión, cualquier recorrido, es lo básico. Las botellitas de agua para los militantes y para la gente que participe. ¿Ustedes cómo están haciendo eso? ¿Qué le van a ofrecer? Porque incluso hasta si se la ofrecen en vasos, uno piensa primero en vasos plásticos. No, recuerda que ahora hay unas aguas que vienen, digamos, encapsuladas en cartón, una especie de Tetra Pak ahí que son las que están siendo sostenibles. Y es hacia esa dirección que nosotros nos estamos enfocando. Sin duda que una propuesta bastante innovadora de parte del proyecto presidencial de Margarita. Son partes, digamos, de las propuestas que estamos desarrollando ahora. Hay que recordar también que de cara al 16 de octubre, Roselvi, en términos políticos, esto es un factor mucho más electoral que, digamos, de propuesta programática en torno al segmento de juventud, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, evidentemente, un plan que queremos llevar a cabo en la materia de juventud, pero de cara al 16 de octubre también estamos intentando de que los jóvenes puedan conocer de primera mano quién es Margarita, ¿no? Quién es Margarita Cedeño, la candidata de la juventud dominicana, que es sin duda ella, y yo creo que ese es el principal trabajo que nosotros estamos desarrollando actualmente. ¿Dónde ha estado Margarita recientemente en los territorios? Porque particularmente veo mucho movimiento del también aspirante Abel Martínez. Margarita ha estado visitando todas las provincias del país y todas las demarcaciones a nivel nacional. De hecho, en las pasadas semanas hemos estado, digamos, en Asua, hemos estado en La Romana, hemos estado en el sur, en el norte, en el este, visitando todos los territorios. Pero hay que dejarle claro una cosa a la gente y sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes, de por qué Margarita y para qué Margarita. Vamos a ver. ¿No? Primero, Margarita es una persona que tiene en sus propuestas los temas de salud, que son de suma importancia. A pesar de que a la gente le parece imperceptible el tema de salud, solo nos parece imperceptible hasta que nos llega una situación. Eso es así. De gravedad. Y entonces, Margarita pretende realizar una serie de unidades de atención primaria, digamos, donde la salud pueda ser preventiva en vez de reactiva. Faltan en el país, porque nosotros tenemos muchas UNAP que en la mayoría de los casos tú te vas por los pueblos y la ves inservibles, pero están ahí. Faltan más del 50% de las UNAP que son necesarias, digamos, a nivel nacional. También Margarita hace la propuesta en términos educativos de transformar la educación. Nosotros vimos cómo el presidente Danilo Medina invirtió el 4% en temas de infraestructura que generaron también un círculo virtuoso para la economía nacional. Y porque ciertamente mucha gente decía, bueno, pero eso fue varilla y cemento, claro, como cualquier país que pretende desarrollarse, porque si no fuera una sociedad selvática, claro, donde no hay ni siquiera donde tomar clases debajo de un techo digno y no debajo de una mata de mango. Pero en el caso de Margarita ahora, lo que queremos es transformar la educación en términos curriculares, que pueda ser una educación por competencia, que le pueda generar habilidades a los jóvenes, que le permitan desarrollar su vida, digamos, profesional a través del tiempo. Porque mira, Roselvis, la gente se confunde con los temas educativos. Hay una única cosa que no nos enseñan en los 12 años del colegio, en los 4 años de la universidad, si hacemos posgrado o PhD. ¿Qué cosa? Nos enseñan de todo, literatura, matemática, gramática, química, física, biología. Lo único que no nos enseña es a comunicarnos. Y precisamente esas son las habilidades que tenemos que fomentar en un nuevo método educativo. Un método educativo que pueda realmente realizar las preguntas adecuadas, en un método educativo que pueda realizar debates, en el que haya un pensamiento lógico, un criterio razonado o razonable,
en torno a las situaciones que se presentan, digamos, cotidianamente en la vida de la gente. Que yo creo que mucho de este comportamiento violento y reaccionario que tiene el dominicano tiene que ver quizá con la falta de herramientas comunicativas en muchos casos. Efectivamente. Muerte por pelea por un parqueo, efectivamente, tú a pensar. o por un rayón a un vehículo, ¿no? Entonces, esa es la transformación ahora en términos, digamos, más que materiales, ya en términos sustantivos de la educación. Es algo que también Margarita pues plantea, y pues pudiéramos mencionar muchísimas otras propuestas, como en tema de deporte. Por cada dólar que se invierte en deporte se ahorran 4 en salud. Eso es así. Y tenemos que fomentar también el deporte en nuestro país. Hemos visto cómo dio resultado en las pasadas Olimpiadas que se celebraron, en los que Marileudy Paulino, por ejemplo, fue doble medallista. Va dando resultados. Esos fueron programas, digamos, que fueron de apoyo sobre todo a la mujer olímpica, ¿no? Que se desarrollaron en las gestiones pasadas y que deben de mantenerse. Yo creo que deben de mantenerse. ¿Y por qué Margarita? Porque es una persona que tiene su oído en el corazón del pueblo. Mira, es impresionante cuando nosotros salimos a los pueblos y Margarita baja el cristal del vehículo en el que se desplaza. La gente sale despavorida de las casas a lanzarle besos y abrazos vociferando a Margarita. Vamos a hablar un poquito de eso. Esta semana estuvo aquí con nosotros Melanio Paredes, que es miembro del comité político y sé que está apoyando a Margarita, y él nos comentaba que el nivel de conocimiento en la sociedad, en el país, sí, de Margarita anda por un 98%. Ustedes, claro, su estructura de campaña cuando van, me imagino que en principio en este proceso interno, pues trabajan con militantes del partido, pero ¿te has encontrado tú con personas comunes que no necesariamente sean militantes del PLD, que de repente te confiesen que no sepan quién es Margarita en un pueblo lejano, por ejemplo? No, todo el mundo sabe quién es Margarita. Es increíble, te lo digo con toda sinceridad, es algo que en los años que tengo en política nunca había visto un fenómeno como tal. Es una cosa impresionante el cariño que la gente demuestra orgánicamente, sin ningún tipo, digamos, de incentivo hacia la aspirante presidencial Margarita Cedeño. Eso es una cosa que yo creo que es digna de grabar y promover, o por lo menos enseñárselo a la gente para que la gente entienda lo que está ocurriendo en torno a esta candidatura, ¿no? La efervescencia, la euforia de la gente, inclusive en las actividades que nosotros realizamos, como tú muy bien señalas, en las diversas demarcaciones del país. Digamos, en una provincia hacemos un recorrido de 18 actividades, 20 actividades. Las actividades ciertamente son masivas en torno a los militantes partidarios, pero la cantidad de gente que se une orgánicamente, que no es militante tal vez del Partido de la Liberación Dominicana, a esas actividades, al ver que es Margarita Cedeño la que está ahí, es increíble también, Roselvi. Yuri, hablemos un poquito de esa espontaneidad que tú describes, por ejemplo, en la gente cuando ella recorre el país, pero hablemos ahora de la espontaneidad de la candidata. Nosotros sabemos que, bueno, una cosa era, y lo conversaba yo con Melanio, Margarita, la primera dama con Leonel Fernández por 2 periodos, o Margarita, la vicepresidenta de Danilo Medina en 2 ocasiones. O sea, ha estado, digamos, siempre al lado de otras figuras con más preponderancia y que son pues los voceros de sus propios proyectos. Ahora le toca a ella ser la principal vocera de su campaña, y la hemos visto en algunas participaciones públicas en las que a veces pues dice cosas que no son tan atinadas. Sin embargo, las últimas semanas a mí me luce que a Margarita la han recogido un poco, o por lo menos eso percibe uno. Es así, están evitando quizá, qué sé yo, que esta sobreexposición pues la haga como pasaba con Hipólito. De Hipólito podemos decir meter la pata en algunos temas. Yo creo que la comparación en ese caso no sería justa con mi admirado y respetado don Hipólito. Quise decir, pero sí, quise usar el ejemplo de Hipólito porque es un hombre bastante jocoso y que no lo oculta. Correcto. Incluso usé el término meter la pata para referirme a Hipólito porque así de jocoso y así de espontáneo. En el caso de la doctora Margarita Cedeño, es una persona ciertamente que su esencia, parte de su esencia y sus virtudes es su propia espontaneidad. Pero es precisamente eso lo que genera fortalezas dentro del dominicano de a pie, dentro del dominicano que quiere tener una política o un político que sea cercano a ellos, que pueda tener un acceso a ellos, que sea parecido a ellos. Margarita se parece a la gente, Margarita se parece al dominicano. Claro, es la que baila, se pone un jean y se pone tenis. El dominicano es una persona que le gusta bailar, que le gusta entrar en jocosidades, y ella es una verdadera representante de la dominicanidad.
Yo creo que en eso no hay nada negativo. Porque cuando nosotros hablamos de la espontaneidad de la doctora Margarita Cedeño, también tenemos que hablar de sus capacidades cognitivas, también tenemos que hablar de su intelecto. Estamos hablando de una persona que, como tú muy bien mencionas, pues ha sido vicepresidenta de la República durante 2 periodos, Claro. llevando la pobreza en la República Dominicana. Cuando llegó el Partido de Liberación Dominicana se encontraba en un 40%, fue reducida a menos de un 20%, es decir, más del 50% de la pobreza se redujo, sacando de la vulnerabilidad a esas personas. Pero gracias a los programas que llevó a cabo la doctora Margarita Cedeño, la indigencia en la República Dominicana, la pobreza que te lleva hasta la indigencia, que estaba en un 10%, prácticamente desapareció en menos de un 2%. Entonces estamos hablando de una mujer que es efectiva, que da los resultados necesarios y que puede demostrarlos frente a la gente. Yuri, una última preguntita en este minuto que nos queda. Viendo las virtudes y la capacidad que yo sé que la doctora Margarita tiene, ¿está preparado República Dominicana para una mujer presidenta? Pues yo creo que sí, yo creo que hace mucho. Yo creo que... Apenas celebrábamos esta semana el 80 aniversario del voto de la mujer. Sí, pero yo creo que la República Dominicana, a pesar de que, digamos, tiene menos de un siglo desde que la mujer pudo ejercer su derecho al voto por primera vez, yo creo que está lo suficientemente preparada. Y las encuestas así lo dicen los sentimientos de simpatía hacia la candidata. De hecho, la simpatía, como te mencionaba, entre las mujeres y los jóvenes es grandísima. Y yo creo que es justo ver una mujer que ha recorrido toda una etapa política también. No estamos hablando de una persona que sale de la nada. Claro. Estamos hablando de una persona que tiene una carrera política que se puede constatar. Y cuando tú vas a ver a un político, tú tienes que medir su mejor virtud. La mejor virtud de un político es la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Si valoramos las acciones de Margarita Cedeño, estamos hablando de valorar también su discurso. Y creo que la República Dominicana, al igual que como América Latina también, hemos tenido muchas mujeres en América Latina presidentas, tanto en Brasil con Dilma, en Argentina con la Kirchner, Laura Chinchilla en Costa Rica, bueno, muchísimas mujeres. Creo que la República Dominicana también está en ese camino. Yuri, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado esta tarde y bueno, mis mejores deseos en tus labores como coordinador de la Juventud de Margarita, que yo sé que es mucho trabajo el que estás haciendo en todo el país. Bastante. Gracias. Suerte en este proyecto. Amigos, a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana.